Hola, bienvenidos a una nueva unidad de funciones. Hoy vamos a ver una pequeña introducción en la cual vamos a proporcionar un ejemplo de función entre números naturales. Los requisitos que necesitamos hoy son muy pocos. Es conocer los números naturales y saber sumar los números naturales. Vamos a empezar la unidad planteando un problema. Queremos calcular la suma de los n primeros números naturales. Es decir, queremos hacer la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta el número natural n. Bien, este es un problema clásico y tiene una anécdota que involucra al matemático Friedrich Gauss. Se cuenta en la anécdota que el profesor, cuando Gauss rondaba aproximadamente los 9 años, les pidió sumar los 100 primeros números naturales. Al cabo de unos pocos minutos, Gauss respondió 5050. ¿Cómo lo hizo? Bien, vamos a intentar deducir cómo lo hizo. En primer lugar, vamos a suponer que n es un número pequeñito, que n es simplemente 10. Entonces, la suma anterior consistiría en sumar 1, 2, 3, 4, así hasta 10. Hay una forma directa de hacerlo. Cogemos la calculadora, sumamos todos los numeritos y veréis que al final os da 55. Bien, ¿por qué no lo hacemos de otra manera un poco más óptima? Si lo que queremos es calcular es los 10 primeros números naturales, la suma de los 10 primeros números naturales, lo que podríamos hacer es sumarlos de forma que sea más fácil al final resolver el ejercicio. ¿Cómo podemos hacer esto? Fijaros, tenemos que 1 más 10 es igual a 11. Tenemos también que si cogemos el 2 y el 9 también suman 11. El 3 y el 8 suman 11, el 4 y el 7 suman 11 y por último el 5 y el 6 suman 11. Ahora solamente se trataría de sumar estos nuevos resultados. Es decir, la suma sería 11 más 11 más 11 más 11 más 11, 5 veces, es decir, es 11 por 5, que son 55. Aquí el truco ha consistido en sumar los números de forma que la suma sea fácil y a continuación sumar los resultados. Bien, ¿qué pasa si ahora n es igual a 100? Vamos a utilizar la misma técnica. Queremos sumar los 100 primeros números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, más 98, más 99, más 100. Bien, fijaros ahora que 1 más 100 es 101, que 2 más 99 es también 101, que 3 más 98 es 101. Y si continuamos progresivamente, llegaremos al final a que 50 más 51 es 101. Es decir, que la suma pedida sería 101 más 101 más 101 más 101. La pregunta sería ahora, ¿cuántas veces hemos sumado 101? Bien, si os fijáis un poco, tenemos aquí 50 filas en las cuales están, como podéis ver, numeradas por el primer valor de la suma. Esta sería la primera, 1, 2, 3, así hasta 50. Es decir, hemos sumado 50 veces el número 101. Por eso aquí se puede abreviar esta suma de la siguiente forma. Eso es 101 por 50. Y la multiplicación es muy sencilla, son 5050. Esta forma de sumar es lo que hizo Gauss en la anécdota y por lo tanto pudo dar el resultado muy rápidamente. Bien, ¿existe una fórmula para esta expresión? Pues sí. Si nos fijamos, aquí tenemos un 101 y un 50. En realidad el 101 es el número n más 1. Y el 50 también es muy fácil deducirlo, es el número n, el 100, dividido por 2. Si escribimos la fórmula, la tenéis aquí en pantalla. Es simplemente el número natural, el último número natural que queremos sumar por n más 1 partido por 2. Vamos a intentar demostrar esta fórmula, aunque se ha podido ver hasta este momento de forma muy visual, vamos a intentar demostrarla. Fijaros, vamos a suponer que conocemos el valor de s, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta n. He añadido dos términos más, que es el n-2 y n-1, que son los dos números anteriores a n. Como sabéis, la suma de números naturales tiene la propiedad conmutativa. Eso significa que podríamos sumar la suma al revés, poniendo primero el n, luego el n-1, luego el n-2, así hasta el 1. Si ahora sumamos estas dos igualdades, tenemos que de la primera parte, de la parte de la izquierda, s más s sería 2s. Y la otra parte vamos a sumarla por columnas. Fijaros, como he dicho antes, aquí tenemos el 2s de s más s, y vamos a sumarla por columnas. 1 más n es n más 1. Si os fijáis, 2 más n menos 1 es también n más 1. 3 más n menos 2 es también n más 1. Y así vamos sumando por columnas hasta el último término, que sería n más 1 también. ¿Cuántas veces hemos sumado n más 1? Aquí ahora no nos podemos fijar en las filas, pero vamos a fijarnos en las columnas.
1 más n sería la primera suma, esta sería la segunda suma, 3 más n menos 2 la tercera suma. Es decir, que de alguna manera estos numeritos también nos van indicando el número de sumas que hacemos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 hasta n. Por lo tanto, hemos hecho n sumas. Hemos sumado n más 1 n veces. Es decir, se podría escribir de esta manera, n por n más 1. Ahora bien, me voy a quedar con la parte que me interesa. Tengo 2s y n por n más 1. Lo escribo a continuación para que lo tengáis aislado de todo lo demás, de todos los demás sumatorios. Bien, 2s es igual a n por n más 1. S es la suma de los n primeros números. Quiero despejarla. Como podéis ver, está multiplicada por 2. Pues bien, el 2 que está multiplicando pasará a la otra parte dividiendo y por lo tanto tendré que la suma que yo quería calcular es n por n más 1 partido por 2. Bien, podemos comprobar entonces que si n vale 10, lo único que tendríamos que hacer es sustituir la n por 10 en esta expresión y obtener el resultado. Fijaros, esto sería 10 por 10 más 1. 10 más 1 son 11, multiplicado por 10 es 110 y todo dividido por 2 me da 55, como hemos visto antes. También podemos comprobar que si n vale 100, entonces al sustituir en esta fórmula obtendríamos 100 por 100 más 1 partido por 2. O lo que es lo mismo 100 por 101 partido por 2, que son 10.100 partido por 2 y en resultado final 5.050. Esta entonces sería la fórmula que podíamos utilizar para sumar los n primeros números naturales. Bien, vamos a concretar unos cuantos puntos. Para empezar, para cada valor natural n, la fórmula s igual a n por n más 1 partido por 2, lo que nos proporciona es un valor, la suma de los valores de los n primeros números naturales. Bien, es decir, que para cada número natural, la fórmula anterior le asigna un valor natural que se corresponde con la suma de los n primeros números naturales. ¿Por qué insisto en esto? Fijaros que la fórmula de la suma depende del valor n que nosotros elijamos. Es decir, que para cada valor de n nos proporciona otro valor, que también es natural. Si queréis podéis pensarlo, pero siempre va a ser un número natural, la suma. Bien, es decir, de alguna manera hemos definido la primera función entre números naturales. Se suele escribir de esta manera, como s y entre paréntesis una n. ¿Por qué? Porque significa que esta función depende del valor de n. Aquí así pondríamos el valor que corresponda o el que nos pida el ejercicio o el que nosotros queramos. Y nos proporciona otro valor. Ese valor, ese resultado, es también un número natural que nos da la suma de los n primeros números naturales. Bien, pues aquí tenemos un primer ejemplo de función. La definición vendrá más adelante en otra nueva unidad, pero queríamos al menos daros una función para empezar. Podríamos haber elegido una más sencilla, pero creo que esta es bastante ilustrativa. Como ejercicio, podíais comprobar si la fórmula anterior funciona para valores enteros de n. Recordad que enteros implica que son números naturales, pero también los negativos, incluido el 0. Y también podríais probar si esta fórmula funciona para valores reales. La solución a estos dos ejercicios las veremos en la próxima unidad. Gracias.